La noticia más importante desde Jerusalén, reflexiones sobre el conflicto en Gaza. Hola, saludos desde Jerusalén. Hoy presentamos una de las noticias más relevantes del momento. Informes dramáticos llegan desde Gaza respecto a la liberación de las primeras rehenes israelíes, un acontecimiento que marca un nuevo capítulo en el conflicto que ha sacudido la región durante los últimos meses. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Liberación de rehenes, un primer paso. En un gesto significativo, 3 jóvenes israelíes, con edades comprendidas entre 24 y 31 años, han sido liberadas tras ser brutalmente capturadas el 7 de octubre de 2023. Una de ellas fue secuestrada durante el festival Nova, mientras que las otras 2 fueron tomadas desde sus hogares en el kibutz Dirasa, una aldea agrícola contigua a Gaza. Estas mujeres, que sufrieron heridas en manos y otras partes del cuerpo, han enfrentado traumas inimaginables durante más de 470 días de cautiverio. Algunas fuentes indican que pudieron haber sido retenidas en túneles en condiciones inhumanas. Este acto de liberación se produce bajo un cese del fuego que se ha declarado recientemente y que, según las partes implicadas, se prolongará durante 42 días. Esto trae un rayo de esperanza en medio de un conflicto que ha devastado tanto a israelíes como a palestinos. Contexto del conflicto. El prolongado enfrentamiento ha dejado cicatrices profundas en ambos lados. La guerra, que ha durado 15 meses, ha causado una destrucción masiva en Gaza, dejando a miles de palestinos desplazados. En los últimos días, hemos observado el regreso de algunas familias palestinas a sus hogares, o lo que queda de ellos. Muchas zonas han sido reducidas a escombros, y la necesidad de ayuda humanitaria es desesperada. Cientos de camiones con suministros vitales han comenzado a ingresar a Gaza, una medida que, aunque insuficiente, ofrece un respiro temporal. Por otro lado, como parte de este intercambio, se ha anunciado la liberación de 95 prisioneros palestinos de cárceles israelíes, entre ellos 70 mujeres. Este proceso de liberación se presenta como un primer paso en lo que las autoridades esperan sea una solución a largo plazo para el conflicto. Reflexión bíblica. Este evento nos lleva a reflexionar sobre el poder del perdón y la reconciliación en tiempos de guerra, principios que encontramos profundamente enraizados en las Escrituras. En Mateo 5:9, Jesús proclama: "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios". Este versículo resuena con fuerza en momentos como este, cuando pequeños actos de paz, como la liberación de rehenes y prisioneros, pueden abrir camino a una reconciliación más amplia. Además, el Salmo 34 horas y 14 minutos nos invita a apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. En un conflicto tan prolongado y destructivo, estas palabras son un recordatorio de que, aunque el camino hacia la paz puede ser arduo, es un mandato divino que trasciende las diferencias humanas. Un camino difícil, pero necesario. El intercambio de rehenes y prisioneros, junto con el cese del fuego, son pasos importantes hacia un posible final del conflicto. Sin embargo, es crucial reconocer que la verdadera paz no se logrará únicamente con acuerdos políticos o militares, sino con un cambio profundo en los corazones de ambas partes. El trauma y el sufrimiento vividos por las víctimas de ambos lados son un testimonio de la necesidad urgente de soluciones humanitarias y espirituales. Como cristianos, somos llamados a orar por la paz en Jerusalén y en toda la región, tal como se menciona en Salmo 122, 6, «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Hacia el futuro. La segunda fase de este proceso busca llegar al final del conflicto, pero las heridas abiertas no sanarán de la noche a la mañana. Es fundamental que las autoridades internacionales y locales trabajen juntas para garantizar la reconstrucción de las comunidades afectadas y la restauración de la dignidad humana. Este es un momento crítico para reflexionar sobre cómo podemos ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo dividido. En conclusión, el cese del fuego, la liberación de rehenes y prisioneros y el inicio de la ayuda humanitaria representan un rayo de esperanza en medio de la oscuridad.
que este sea el comienzo de un camino hacia la paz duradera en una región que ha sufrido demasiado. Como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que estas palabras sean nuestra guía en estos tiempos de prueba. La misericordia de Dios en tiempos difíciles, un refugio de esperanza. En la historia de la humanidad, los momentos de prueba y tribulación han sido constantes. Desde guerras hasta desastres naturales, los tiempos difíciles parecen inevitables y muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen superar nuestra comprensión. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, la misericordia de Dios actúa como un refugio para quienes buscan consuelo y dirección. Reflexionar sobre la misericordia divina en estos momentos nos ayuda a encontrar sentido, esperanza y, sobre todo, paz. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Una de las mayores promesas que encontramos en las Escrituras es la fidelidad de Dios en medio de las tormentas. En Salmo 46:1, se nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo resalta que, a pesar de las dificultades, Dios permanece como un refugio constante para aquellos que confían en Él. Su misericordia se manifiesta en la provisión de fuerza y valentía para enfrentar las adversidades. En el contexto actual, donde el mundo enfrenta conflictos armados, crisis humanitarias y desastres ambientales, este versículo es un recordatorio de que no estamos solos. A menudo, las situaciones más desesperadas son aquellas en las que la presencia de Dios se hace más evidente, ya sea a través de la ayuda de otras personas, la resolución de conflictos o el surgimiento de pequeños milagros diarios. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios muestra su misericordia en tiempos de dificultad. Uno de los relatos más emblemáticos es el éxodo del pueblo de Israel. En Éxodo 14, 21-22, Dios abre el Mar Rojo para que su pueblo escape de la persecución egipcia. Aunque el pueblo estaba rodeado de peligros, la misericordia de Dios se manifestó de manera milagrosa, proporcionando un camino donde antes solo había desesperanza. De manera similar, en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús, en su ministerio terrenal, demostró la misericordia de Dios a través de actos de sanidad y restauración. En Mateo 9:36, se nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este pasaje nos recuerda que la misericordia de Dios no es solo un acto puntual, sino un aspecto continuo de su naturaleza. Jesús vino a sanar a los quebrantados y a traer esperanza a los desamparados. Dios no solo muestra su misericordia, sino que también nos llama a reflejarla en nuestras acciones. En Miqueas 6:8, se nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este mandamiento es especialmente relevante en tiempos de crisis, cuando la compasión y el apoyo mutuo pueden marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. En momentos de conflicto, como los que se viven en regiones como Gaza y Jerusalén, este llamamiento a amar la misericordia cobra un significado profundo. La liberación de rehenes y prisioneros, los esfuerzos por establecer ceses al fuego y la ayuda humanitaria que llega a los más necesitados son ejemplos tangibles de la misericordia en acción. Cada acto de bondad es un reflejo de la gracia divina que trasciende las divisiones humanas. Una de las mayores muestras de la misericordia de Dios es su disposición a redimir incluso las peores circunstancias. En Romanos 8:28, Pablo declara, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje no significa que todo lo que suceda sea bueno, sino que Dios puede traer algo bueno incluso de las experiencias más dolorosas. Esta verdad se refleja en testimonios de personas que han atravesado situaciones extremas y, a pesar de ello, han encontrado un propósito mayor en sus sufrimientos. Ya sea a través de la reconciliación, el crecimiento espiritual o el servicio a otros, la redención de Dios transforma el dolor en una herramienta para su gloria.
En tiempos difíciles, la oración se convierte en un canal poderoso para experimentar la misericordia de Dios. En Filipenses 4, 6-7, se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos anima a entregar nuestras cargas a Dios, confiando en su poder para traer paz incluso en medio de la tormenta. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos impulsa a actuar de acuerdo con su voluntad. Orar por la paz, la justicia y la restauración en el mundo no es solo un acto de fe, sino también un recordatorio de que somos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. En conclusión, la misericordia de Dios en tiempos difíciles es un recordatorio de su amor inquebrantable y su presencia constante. Aunque las pruebas puedan parecer abrumadoras, su gracia nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante. Como se menciona en Lamentaciones 3, 22-23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que estas palabras nos inspiren a buscar refugio en Él, a extender misericordia a quienes nos rodean y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe.